Listo, buenas noches, tutor y compañeras. El día de hoy nos encontramos en la materia de psicología, etapa 4, métodos y metodologías análisis crítico del discurso. Nos encontramos con mi compañera Marlene, mi compañera Jenny y la que habla, con el fin de dar respuesta a la pregunta: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Vamos a iniciar con Marlene, por favor. Gracias, Carolina. Lo respondería como el análisis crítico contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales al revelar o al mostrar cómo el lenguaje es utilizado para construir y perpetuar relaciones de poder, legitimar ciertas ideologías y promover ciertas agendas políticas. Digamos que a través de este enfoque analítico se puede identificar las estrategias de argumentación y las narrativas utilizadas en los discursos que pueden influir en la percepción de la audiencia o de reforzar ciertas creencias o valores u ocultar o justificar ciertas formas de dominación social. Por ejemplo, pues a través del análisis crítico del discurso se podrían identificar las estrategias retóricas y narrativas utilizadas para construir una imagen positiva de un candidato, por ejemplo, o desacreditar a sus oponentes o legitimar ciertas propuestas políticas. Además, se podría, pues, digamos, examinar cómo se representan ciertos temas o problemáticas sociales y cómo se utilizan ciertas narrativas para movilizar a la población en uno o en otro sentido. Alejandra, ¿qué opina de la pregunta? Alejandra. Qué pena, sí, estaba hablando Ok. del mío. No, Marlene, yo pienso que con la respuesta que tú estás dando nos das como la visual general de la pregunta. Lo único que me gustaría agregar es que como tú lo mencionas y bajo mi perspectiva, el discurso es como el movimiento de la masa, es el poder que tienen los candidatos de llevar a los pobladores de la comunidad como a que realicen ese voto que finalmente es a favor, en teoría, de la comunidad y que va a incrementar el poder sobre la política que ellos están ejerciendo. Entonces, pues, no, solo quisiera agregar eso, en verdad, tu respuesta creo que fue la manera más fácil de explicar el contexto y ya, yo le daría la palabra de pronto a mi compañera. Bueno, gracias Alejandra y compañera Marlene. Yo creo que el análisis crítico del discurso nos permite como revelar lo que hay detrás del discurso en sí. Entonces, como que podemos visualizar o entender la ideología general que hay detrás, las intenciones, cómo se intenta de cierta manera manipular o controlar la manifestación y la participación ciudadana. Por ejemplo, cuando los políticos quizás expresan en un discurso o van a generar una reforma o una ley, en torno a ello, en su discurso generan cierta problemática que genera cierta preocupación a la población, por ejemplo. Entonces, si hacen una reforma, por ejemplo, a la salud, lo que hablan es de que estamos muy mal, de que nos vamos a morir todos, de que estamos enfermos. Entonces, en medio de todo su discurso, como que hiper, no sé, como que magnifican la situación y eso obviamente en la población genera cierto temor, lo que hace que la población se mueva a apoyar, en este caso, pues la reforma, ¿no? Es solo un ejemplo de cómo quizás detrás hay ideologías moviéndose, políticas, y creo que es importante que nosotros aprendamos a descubrir lo que hay detrás de cada discurso, porque dentro de cada movimiento político, sea de la izquierda o de la derecha, de centro, bueno, de lo que sea, siempre están intentando manipular o mover, no sé si la palabra sea manipular, pero sí como promover que la población en general esté orientada hacia determinado
pensamiento. Y esto también pues nos está llevando a la polarización que estamos viviendo en el país, porque obviamente todos estamos como extendiéndonos en esas mismas ideas y los discursos nos están llevando como a esa división. Entonces, sí me parece que contribuye mucho el que podamos entender qué hay detrás. Entonces, no sé si la compañera Carolina quisiera culminar con algún aporte adicional. Sí, digamos que algo pequeñito, ya como mis compañeras lo han mencionado, pues como bien sabemos, el análisis crítico del discurso va más allá de lo que se está diciendo, ¿verdad? Se buscan como los significados ocultos que se encuentran en los textos y las conversaciones. De acuerdo a esto, el análisis crítico contribuye de manera significativa a la identificación de estos elementos, teniendo en cuenta que estudia a profundidad lo que se quiere decir, digamos que sacando a luz un poco los beneficios, tal vez, en temas políticos o ideológicos, como la pregunta lo menciona. Creo que con esto ya daríamos por finalizado el conversatorio y muchísimas gracias por su atención.